¿Sabías que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad? ¿El más traducido? De todos los libros de la antigüedad, es el que cuenta con el mayor número de manuscritos. Tiene 40 autores de distintas épocas y trasfondos, pero narra una historia que encaja tan perfectamente que deja ver que detrás de ellos hay una mente superior. Es el libro que contiene las profecías más detalladas acerca del futuro, muchas de las cuales ya se han cumplido. Y lo más importante, declara ser la palabra de Dios para ti y para mí. La Biblia afirma que detrás de sus autores humanos está el Dios que creó tanto el universo como el mundo espiritual que no vemos. Hablando acerca de la Biblia, el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra que en este pasaje se traduce como inspirada significa literalmente que procede del aliento de Dios, de lo más íntimo del Creador. El apóstol Pedro dice acerca de los escritores de la Biblia: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro usa una palabra distinta que significa llevados. Es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos para referirse a un barco de vela que es llevado por el viento. Todo esto quiere decir que los escritores de la Biblia no estaban dándonos su opinión, sino que hablaron los pensamientos de Dios y que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, los movió a hacerlo. Para traernos la Biblia, Dios usó unos 40 hombres que escribieron a lo largo de más de 1400 años. Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, escribió en el desierto. Otros escribieron en la tierra de Israel, algunos desde Babilonia, otros en Roma o desde diversas ciudades del Imperio Romano. En el caso del apóstol Juan, escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, desde una pequeña isla llamada Patmos, cerca de la costa de lo que hoy es Turquía. Entre los autores humanos de la Biblia encontramos a Moisés, un israelita que tuvo la mejor educación que se podía obtener en Egipto. Varios sacerdotes, algunos de los cuales eran también profetas. David, un pastor de ovejas que se convirtió en rey de Israel. Pedro y Juan, que eran pescadores. Lucas, que era médico, y Pablo, un fariseo educado en la ley judía. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, aunque también tiene unas partes en arameo. El Nuevo Testamento, por su parte, se escribió en griego. Visto humanamente, parece imposible que una obra producida de esta manera pueda presentar una historia completa que encaja perfectamente como las piezas de un rompecabezas. Sin embargo, esto es lo que tenemos en las páginas de la Biblia. En ella vemos una historia que se inicia con la creación del universo, la tierra y los seres humanos y culmina con el destino y la consumación final de todas las cosas. Comienza en los primeros capítulos de Génesis, se desarrolla a través del Antiguo Testamento y culmina en el Apocalipsis. La historia que nos narra la Biblia confirma su veracidad a través de cientos de profecías cumplidas. Muchas de estas profecías fueron escritas siglos antes de su cumplimiento. En otras palabras, esas profecías son como una historia escrita antes de suceder. Muchas de las profecías que encontramos en la Biblia son tan detalladas y específicas que no dejan lugar a dudas de su cumplimiento. Ninguna religión, ningún otro pueblo tiene un libro igual. La precisión de las profecías contenidas en la Biblia solo es posible porque el Dios que creó el universo e inspiró a los escritores de la Biblia no solo conoce el futuro, sino que también lo planificó y lo dirige. Así lo dijo el profeta Isaías hace más de 2700 años. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, todo lo que sucede en la historia va dirigido a cumplir un plan que Dios ha trazado desde la eternidad. La Biblia nos da a conocer ese plan y su objetivo principal. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso nos dice que la culminación, el objetivo final del plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, en el momento que Dios ha dispuesto desde la eternidad, cuando todas las cosas lleguen a su cumplimiento, toda la creación será puesta bajo el dominio de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por tanto, Cristo es el personaje central de la Biblia. Su llegada a este mundo es el evento principal de la historia que ahora se dirige hacia su consumación final, cuando Cristo regrese para establecer su reino eterno. En los próximos videos veremos más acerca del plan de Dios revelado en la Biblia. Exploraremos los libros de la Biblia, los mensajes de los profetas, la historia y el mensaje de la Biblia. Acompáñanos y suscríbete para que conozcas más acerca del libro más impactante jamás escrito y acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo, el personaje central de la Biblia y de la historia.